Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en su totalidad el calibre pie de rey. Así que antes de empezar con el calibre, vamos a ver un poco los temarios que vamos a tener para que las personas que quieran ver una parte del video y no ver todo, pueden hacerlo a través de lo que tienen en pantalla, en donde van a ver ahora las diferentes secciones, en donde vamos a ver la historia, un poco del calibre, vamos a ver las partes que conlleva este calibre pie de rey, la conservación y su correcta manipulación, la lectura, cómo vamos a tomar las lecturas con este instrumento de medición, y por último vamos a hacer algunas mediciones con algunas piezas que tengamos para poder mostrarles cómo hacerla correctamente. Así que vamos a comenzar. Bueno, el calibre pie de rey es un instrumento muy utilizado en la industria, y no solo en la industria, sino en otros sectores en donde se requiera la medición en una resolución de décimas y, por qué no decirlo, también de centésimas de milímetro, ¿sí? Pero no es lo más adecuado. Lo ideal es medir hasta la resolución decimal con este calibre, con este instrumento. Nos remontamos un poquito a la historia. Recordemos que el calibre pie de rey hay muchas versiones, obviamente, porque todo, como sabemos, en la parte de historia se basa en evidencia empírica o que se haya encontrado para poder decir que. Y lo que se dice es que allá en el año entre 1492, en donde nace Pedro Nunes y muere en 1577, este matemático y cosmógrafo portugués, dice que inventó de alguna manera el nonio, que ya vamos a ver ahora qué es el nonio, pero es un elemento clave en el calibre pie de rey. Entonces, al inventar el nonio, le da origen, obviamente, el calibre, ¿sí? El calibre pie de rey. También hay otra versión que dice que el calibre pie de rey también se lo denomina vernier, ¿sí? Si uno coloca en internet calibre vernier, va a aparecer el mismo instrumento que el calibre pie de rey. O sea, tiene dos nombres, se le puede llamar. El calibre vernier justamente lleva su nombre porque lo inventó una persona que se llama Pierre Vernier, que es justamente un francés que nació en 1580 y murió en 1637, ¿sí? Porque él fue, digamos, el que inventa un poco la regla de cálculo de este nonio, y justamente al darle un poco más de funcionalidad se le atribuye prácticamente a él, ¿sí? A Pierre Vernier, la creación del calibre vernier, o también llamado calibre pie de rey. También hay que decir, obviamente, que antes de estos descubrimientos se dice que antes de Cristo, ¿sí? Ya había sido usado por griegos y romanos. También se dice que se descubrió en China un instrumento muy parecido a este instrumento, todo hecho en bronce. Bueno, pero la ciencia de la historia empíricamente ha encontrado a estas dos personas como los creadores de alguna manera de este instrumento muy pero muy importante. Entonces, vamos a ir ahora un poco a las partes del calibre. Ustedes en pantalla van a ver ahora un calibre pie de rey en donde van a poder observar todas las partes que tiene, que son muy importantes para poder efectuar las mediciones. En pantalla tienen justamente la unidad 1 de metrología básica, que es lo que yo les doy en segundo año en la iniciación de metrología. Y si vamos directamente a la parte de instrumento de medición, vamos a tener a nuestro calibre. Que antes de empezar con las partes, vamos a ver un poquito en qué está constituido este instrumento. Primeramente, que es un elemento que nosotros podemos tomar mediciones con un mismo instrumento, externas, con las mordazas externas, internas, con las mordazas que tenemos acá, y de profundidad de un objeto con la varilla, con esta zona que tenemos acá, ¿sí? O sea que tiene tres funciones básicamente, que yo le agregaría una cuarta, que es la que está acá atrás, ¿sí? Que es la medición de escalones, ¿sí? Con esta parte que tengo acá yo puedo medir escalones, que ya lo vamos a ver cuando veamos la sección de mediciones. Es un instrumento que está hecho con una aleación de acero inoxidable, justamente porque es un instrumento que necesita
ser resistente al desgaste. Recordemos que uno lo abre y lo cierra constantemente si lo usamos día a día, así que tiene que ser una aleación resistente al desgaste, a la deformabilidad. Recordemos que es un instrumento que va a estar sometido a cambios de temperatura, porque no es un instrumento de laboratorio, por lo tanto tiene que resistir variaciones térmicas no tan importantes. No es que vamos a estar al rayo del sol a 40 grados, haberlo dejado una hora antes de medir, pero tiene que ser resistente a las variaciones térmicas. Y otro muy importante dato es que sea inoxidable, porque justamente tiene que resistir la humedad, principalmente la de las manos, porque cuando lo usamos mucho cotidianamente, digamos, en verano principalmente, nuestras manos transpiran más de lo habitual y por lo tanto le estamos pasando al instrumento nuestro sudor, digamos, y que es alto en sales, digamos, y por lo tanto el calibre se deterioraría muy rápidamente. Entonces tiene que ser inoxidable, porque obviamente no vamos a estar con el calibre colocándolo en un vaso de agua o en un balde, sino que es simplemente por la humedad ambiente y principalmente por la humedad de las manos. Bien, las partes del calibre, bueno, las tenemos en pantalla, la vamos a repasar un poquito desde ahí. Tenemos, como ya les dije, las mordazas externas para mediciones externas justamente. Voy a hacer un poquito más de zoom. Después tenemos un rebaje que tenemos en las mismas mordazas que sirven para medición de ranuras. Cuando nuestro calibre no puede ingresar en ciertos lugares, como por ejemplo, yo acá tenía una pieza que si yo quiero medir la parte externa, lo voy a hacer de esta manera, que ya lo vamos a ver bien. Pero si yo quiero medir alguna zona en donde no me entre el calibre, bueno, lo que voy a tratar de usar es ese rebaje. Generalmente también lo utilizan en roscas, que esto estaría mal, ¿sí? Pero si yo quiero medir la profundidad que yo tengo en el núcleo de este bulón, que vuelvo a repetir, está mal medido, porque fíjense que si yo lo veo de ahí está cruzado el calibre, pero lo voy a hacer con la parte de el rebaje que tienen las puntas para poder ingresar en el núcleo de la rosca. Obvio que lo ideal es hacer esto. Vuelvo a repetir, esto no hay que hacerlo, lo estoy tomando como un ejemplo para que vean la funcionalidad del rebaje que tengo ahí en la punta de las mordazas externas. Después tenemos las mordazas internas, que ya poseen un rebaje de por sí, no hay opción. Antes de ingresar a la parte interna, recordemos que esta zona de medición no hay que utilizarla. Esta parte de acá arriba del calibre no se debe usar, la que tenemos acá. Obviamente que si yo voy a medir, lo voy a hacer siempre en esa posición y no arriba de todo. Ahí estoy cometiendo un error, porque fíjense que cuando cierro el calibre tengo una luz, ¿sí? Un espacio que tengo ahí, que obviamente eso me da ya la particularidad de que no tenemos que medir ahí. Pero ¿para qué sirve este espacio que tengo ahí? Bueno, es un desahogo, digamos, un lugar en donde yo puedo colocar piezas grandes que por ahí puedan llegar a tener alguna rebaba o algo por el estilo, y lo que hace es evitar que yo esté midiendo mal. Por ejemplo, si yo quiero medir este diámetro, casi que lo puedo hacer tocando en la parte superior, pero fíjense que las mordazas están tocando en el lugar correcto, ¿sí? Pero bueno, es un lugar en donde no hay que medir piezas chicas, digamos. No se puede medir en esa zona. Después tenemos las mordazas internas, como ya les dije, y yendo a la parte de mediciones, concretamente del otro lado, tenemos la colisa de profundidad para medir justamente alturas y profundidades de piezas. Entonces, con ese elemento yo lo que voy a hacer es colocarlo en la pieza. Por ejemplo, si yo quiero medir la profundidad, acá tengo un conector hidráulico, y fíjense que yo, si quiero tomar la distancia que hay de acá al fondo de la rosca, lo que voy a hacer es tomar el calibre y al sacar la colisa, lo voy a apoyar en el fondo, voy a ir bajando levemente
el cuerpo. Y el gran problema que tengo acá, obviamente, es que no puedo observar la medición. Tengo que sacar el calibre y tomar la medición correctamente fuera de la pieza. Pero lo haría con la colisa de profundidad para este tipo de piezas. Como verán, también tengo en la punta un pequeño rebaje, ¿sí? Este rebaje que ven acá, que se ve ahí en pantalla, creo que se llega a ver bien. Todos los calibres lo tienen y es para medir profundidades de pequeños agujeros. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi colisa tiene 3 milímetros, generalmente posee para calibres de 150 y 200 milímetros de largo. Si yo el agujero que quiero medir tiene menos de 3 milímetros, bueno, la varilla de profundidad no va a ingresar en el agujero. Entonces, con este pequeño rebaje que tengo acá, yo lo que puedo hacer es realizar una medición de un agujero pequeño, pero obvio, lo tengo que hacer en agujeros que sean de poca profundidad, no más de 2, 3, 4 milímetros. La otra función que tiene esto es justamente lo que hablábamos recién con esta parte de las mordazas exteriores, que es justamente para evitar rebabas o lugares en piezas en donde yo coloque el calibre y haya alguna especie de mugre que esté sucia o que tenga alguna rebaba, por ejemplo aquí debajo. Entonces el calibre yo lo voy a colocar de esta forma y no así, porque si lo coloco así, de este lado por supuesto, puede ser que acá toque en el radio que tiene en el fondo y de esa manera esté midiendo incorrectamente. Si lo hago de este lado, no tengo el lugar para el apoyo del dedo, tengo el tornillito, pero bueno, lo hago de este lado, entonces acá sí tengo el rebaje y por lo tanto evito algún tipo de inconveniente al medir con esta parte que es la de profundidades. Bien, hay dos partes muy importantes, ¿sí?, del calibre que se toman como cuerpo del principal, que es todo esto, que es como una especie de escuadra. Fíjense que queda como a 90 grados si tomamos este ángulo. Y el cuerpo principal tiene dos escalas, una escala inferior que es la que nosotros vamos a utilizar, que está en centímetros y milímetros. Fíjense que es como una regla común y corriente. Y arriba tenemos otra escala que está en pulgadas, ¿sí? Obviamente que no es para el Sistema Internacional de Medida esta parte de arriba, pero todos los calibres o la gran mayoría posee graduación en pulgadas. Un tornillo de bloqueo para fijar la corredera. Si yo quiero no mover la corredera para alguna medición o algo por el estilo, obvio que esto yo no lo aconsejo. No está aconsejado que uno que haga una medición, tome la medida, apriete un poquito el tornillo y sacar la pieza. Lo que hace es mover muy poquito la corredera y de esa manera podemos llegar a tener una medición errónea. Siempre lo ideal es tener el calibre apoyado a la pieza. Pero bueno, existe la posibilidad de fijar esto y no mover la corredera para tener una lectura en algún lugar que no podamos de alguna manera verla bien. Ya lo vamos a ver ahora más adelante todas las recomendaciones. Y por último, lo más importante que tenemos acá, lo voy a agrandar bien para que se vea, es el nonio. El nonio que está acá, lo van a ver en pantalla después con un recuadro. Esto es un elemento muy importante y es justamente al que le da el creador, justamente, que hablábamos antes, que justamente es el elemento clave porque nos hace dividir al milímetro en 10 partes iguales. Recordemos que estamos hablando de décimas de milímetro. Por lo tanto, tenemos que dividir al milímetro en 10 partes o más. En este caso, este instrumento puede llegar a medir con una resolución de 2 centésimas. Pero es un elemento clave que lo vamos a aprender a utilizar en la parte de lectura de medición. Entonces, en la parte práctica, el nonio estaría aquí, ¿sí?, en esta zona. Ahí lo vemos en pantalla, que arranca. Tiene una escala de 0 hasta el 10. En algunos calibres, este 10 puede ser reemplazado por otro 0, pero por lo general aparece un 10 de aquí debajo.
Así que esta zona es muy importante porque es la que más vamos a observar a la hora de medir. Bien, vista todas las partes, vistas también la construcción y demás, hay algo que tenemos que también saber, que este es el que tengo en mi mano, es un calibre de rango 150 milímetros. Es el más chico que viene de los calibres. El otro que tengo acá en la caja es un calibre de 200 milímetros, que es, si lo comparamos, un poquito más largo, 50 milímetros más largo. Nosotros tendríamos después, la otra escala que sigue es de 250, otro de 300 milímetros y por último, comercialmente el más grande que se puede conseguir es de 500 milímetros. También se pueden hacer calibres especiales, hay industrias que necesitan medir el metro o más de diámetro en décimas y suelen hacer calibres especiales. Obviamente que muchas veces se los piden a las empresas que fabrican, como en este caso Mitutoyo. Ahí lo vemos en pantalla. Esa marca es muy importante porque es considerada líder mundial en metrología dimensional. Así que esos serían los rangos de 150 a 500 milímetros comercialmente y después puede haber calibres especiales de más de medio metro. Bien, vamos con la conservación, algo muy importante. Porque si sabemos conservarlo, este instrumento nos va a durar muchísimos años. Y una de las cosas más importantes de las 4 que vamos a ver es justamente el tema de las caídas. El instrumento es, al ser muy delicado como cualquier instrumento de medición, tenemos que evitar de todas formas que se golpee, que se caiga al piso o que se caiga de una altura considerable. Entonces lo ideal siempre es trabajar de forma ordenada, que el calibre no esté junto con herramientas, que esté solo, que esté en su caja correspondiente. Entonces abrimos, lo usamos y cuando lo dejamos de usar vuelve a su caja, aunque esté abierta, pero vuelve a su caja. Lo ideal también es cerrarla cuando terminamos de medir y después abrirla otra vez. Es muy importante porque calibres uno no compra todos los días, entonces tiene que durarnos mucho tiempo. Obviamente que en ese lapso de tiempo hay que calibrarlo, pero lo ideal es que no reciba golpes, como cualquier elemento de medición. La otra recomendación, ya acá dentro del apunte, si vamos a la parte de recomendaciones que está acá, en la página 5, tenemos que, esperen que lo ponga ahí bien en pantalla, arranqué de abajo hacia arriba, hay que aplicarle siempre aceite fino, es muy importante. Cuando nosotros le colocamos aceite, lo que estamos haciendo es alargarle la vida útil y principalmente tener un movimiento suave de deslizamiento que lo que nos va a permitir es una mejor medición, ¿sí? Obviamente que también lo que vamos a hacer es hacerlo perdurar más en el tiempo porque no se va a desgastar prematuramente. Una vez que le terminamos de echar aceite en las guías, principalmente el exceso del aceite, porque lo vamos a hacer correr de un lado para el otro, lo vamos a sacar con un trapito, ¿sí? Y vamos a limpiarlo, secarlo de alguna manera, todas las superficies. Obviamente que también se coloca aceite en esta zona. Y, muy importante, también es limpiarlo de vez en cuando, principalmente cuando estamos en zonas donde hay mucha grasa, por ahí en un torno, en máquinas, herramientas que estemos cotidianamente trabajando con aceite. Bueno, suele alojarse mugre, generalmente en ciertos lugares que a veces, si no le llevamos atención, pueden empezar a influir en la medida final que uno tome. Bueno, y por último, lo tenemos ahí como segundo ítem, y no menos importante, es que cuando uno toma el calibre, tenemos que, de alguna manera, siempre corroborar que esté en cero, que no haya sufrido un golpe. Esto principalmente cuando nosotros no somos las únicas personas que usamos este mismo instrumento. En un taller puede haber 2 o 3 personas que usan el mismo calibre. Entonces, lo ideal es, que ya lo vamos a ver ahora en la parte de medición, cuando lo cerremos, que el 0 que tenemos acá de la escala fija coincida con el 0 del nonio, ¿sí? Es muy importante. Cuando hablo de coincidir, tiene que ser perfecto la coincidencia, ¿no?
Y el 10 que está detrás, que ahí tiene un pequeño golpe en el filo del nonio, también tiene que coincidir. Si yo lo hago con este calibre, lo mismo, fíjense, el 0 coincide y el 10 también. No hay otro número que coincida. Eso es muy importante antes de empezar a medir, porque es como si nosotros iríamos a una balanza a pesarnos y la balanza no esté en 0, ¿sí? Ya haya 1 kilo de más aunque no haya nadie arriba. O lo tenemos en cuenta o realmente hay un problema con la balanza y eso nos da una desconfianza en el instrumento. Bien, con respecto a la parte de lectura, que es el tercer punto que vamos a empezar a ver ahora. Para poder tomar una lectura con el calibre pie de rey, tenemos que, como ya dijimos, ver que esté, cuando está cerrado, que esté en 0. Una vez que corroboramos eso, que es lo que dijimos recién, vamos a ver que al estar cerrado el calibre, tenemos el nonio, que es la parte de aquí debajo, que posee divisiones de 0 a 10. Esas divisiones nos van a marcar la décima de milímetro, que es muy importante porque ya dijimos que nuestro instrumento trabaja en décimas y como verán, aquí debajo, en esta zona, tenemos la resolución de este instrumento que es de 0,02 milímetros. Como ya bien dije antes, quiere decir que este instrumento trabaja con una resolución máxima de 2 décimas de milímetro. O sea que vamos a medir de 2 en 2, ¿sí? De 2 décimas en 2 décimas. Entonces, dicho esto, fíjense que entre rango, entre la línea 0 y 1 del nonio, de aquí debajo, tenemos otras líneas que son justamente las que nos van a permitir medir en centésimas. Algo que yo no recomiendo para este instrumento, porque creo que fue diseñado justamente para una lectura exacta con décimas de milímetro, y para entrar en el terreno de centésimas no es muy fiable porque el ojo humano puede llegar a tener algún tipo de error en cuanto a la iluminación, donde estemos, y no podamos llegar a ver bien qué centésima está coincidiendo con la línea de arriba. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es prestar la atención de una manera correcta desde el 0 al 10, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y por último el 10. Bien, entonces cuando está el calibre completamente cerrado, vamos a ver que el 0 del nonio coincide perfectamente con el 0 de la escala fija. Y no hay ninguna otra línea, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, que coincida. O sea, si sigo 7, 8, 9, no hay ninguna que coincida. Pueden estar muy cerquita de coincidir, pero no coinciden. Y como verán, el 10 también está coincidiendo. Como está el calibre con un desperfecto ahí, lo vamos a ver también con este. Fíjense que el 0 coincide, ninguno más de las otras coincide, y el 10, o en este caso fíjense que tenemos un 0 detrás, como les comenté antes, también está coincidiendo. Así que eso me da la particularidad de que voy a tener una medición que es 0,0, o sea, no tengo nada. Básicamente está cerrado. Cuando empiezo a medir, cuando empiezo a abrir el nonio y la corredera, perdón, empiezan a surgir las medidas, ¿sí? Y vamos a hacer ahora el primer ejemplo de medición. Si yo lo voy a colocar en 1 milímetro exacto, porque vamos a empezar a hacer valores enteros ahora, si yo voy a colocar 1 milímetro exacto, lo voy a ajustar para que por las dudas no se mueva, van a observar que el 0 del nonio está coincidiendo con la línea número 1 de nuestra regla de la escala fija. Y no hay ningún otro valor que coincida, ni el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta el 10. El 9 tampoco coincide, y fíjense que el 10 también coincide. Por lo tanto, eso me da la pauta de que estoy teniendo un valor de 1,0, porque el 10 de la parte de atrás coincide. Eso es muy importante para tener en cuenta a la hora de tomar mediciones con números enteros. Así que
cuando tenemos números enteros, ambos van a coincidir. Va a coincidir el 0 del nonio y el 10 que tenemos aquí detrás del nonio. Vamos con otro valor. Supongamos que quiero poner 10 milímetros. Fíjense que tenemos el 0 del nonio, que está coincidiendo perfectamente con el número 10 de la escala fija, y tenemos el 10 de atrás del nonio, el último valor, que también está coincidiendo. Y ningún otro valor, del 1 al 9, coincide perfectamente. Por lo tanto, el número que tengo es 10,0 o 10 exacto. Podríamos hacer otro valor, qué sé yo, por ejemplo, 26. Vemos ahí que el 0 del nonio está coincidiendo con el número 26. Y acá me voy a detener en justamente la interpretación del 0. Porque fíjense que el 0 es lo que me determina a mí todo lo que va transcurriendo desde el 0 de la escala fija, o sea, es el punto de largada. Todo lo que va transcurriendo, ¿sí?, es lo que se va sumando. Ahí pasó el 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 y así sigo sucesivamente. Y en este caso llegué al número 26 que tenía recién. O sea que es todo lo que yo, el espacio que tengo del 0 de la escala fija al 0 del nonio. Así que tengo ahí 26, porque el 0 está coincidiendo perfectamente, y el 10 de atrás también lo está haciendo, el 10 del nonio. Así que, por lo tanto, el número que tengo ahí es 26 exacto. Lo podría hacer con todos los números, pero la idea es empezar a aprender la lectura de medición con los números enteros. ¿Qué pasa cuando el número no es entero? Y ahí viene el tema. Por ejemplo, si yo tengo 26,5, que recién estábamos en el valor 26 exactos, fíjense que el 0 del nonio no está coincidiendo ahora con el número 26, está adelante. Esto quiere decir que estoy en el rango 26, pero no es exacto el valor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora, y si ustedes miran también el 10 de atrás del nonio, tampoco coincide. Esto ya lo habíamos visto, que ambos números tenían que coincidir si yo tenía un valor entero exacto. En este caso no es exacto porque ya el 0 no está coincidiendo con una línea de arriba de la escala fija. Entonces, voy a tener que observar del 1 al 9 cuáles son algunas de estas líneas que está coincidiendo perfectamente con algún valor en particular que tengo aquí arriba. Y si observamos, el 1 no está coincidiendo, está cerquita. El 2 tampoco coincide. El 3 ya está más cerca, pero no coincide. El 4 casi que coincide, pero es el 5 del nonio el que está coincidiendo con la escala fija. Fíjense que si sigo al 6, ya el 6 no coincide por muy poquito, el 7 tampoco, el 8 y el 9 menos. Entonces, el valor que estoy teniendo ahí es 26,5 milímetros. Vamos con otro ejemplo. Si yo coloco, vamos a poner 50,8. Ahí estaría. Observen, tenemos el 0 del nonio no coincide con la línea 50, está pasado, pero no llega a la 51. Por lo tanto, el número que tengo es 50. Ya sé que no es entero. Así que va a ser 50, algo. Y voy a mirar del 1 al 9 cuál coincide. El 1 no coincide, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 4 tampoco, 5, 6 tampoco, ya el 7 está muy cerquita. Y el que coincide en realidad es el 8. Por lo tanto, el número que tengo final es 50,8 milímetros.
el 9 fíjense que está muy cerca pero no coincide. Entonces, de esta forma es la forma de tomar las lecturas con un nonio del calibre pie de rey. Cabe aclarar que puede haber alguna circunstancia en donde haya dos líneas que no coincidan, o sea que no coincida ninguna en realidad, pero que haya dos líneas que estén muy cerquita de coincidir, que no coinciden, pero vamos a tener que tomar una determinación cuál elegir. Y eso va a ser el usuario el que va a tener que decidir qué valor de décimas está coincidiendo en ese momento. Pero si bien son raros los casos, se puede dar, ¿sí? Eso hay que decirlo, que se puede dar. Bien, vamos con el último ejemplo y lo voy a colocar solo sin que decir el valor final. Fíjense en pantalla, ahí tengo, voy a colocar el calibre así para que lo vean en su totalidad. El 0 no está coincidiendo y está en el valor 86. No está coincidiendo, está un poquito adelante y estoy en ese rango, ¿sí? En el rango de 86 milímetros. Entonces voy a observar del 1 al 9, bueno, obviamente fíjense que el 0 tampoco coincide, el 10, perdón, no coincide. Entonces, del 1 al 9 voy a observar cuál está coincidiendo. El 1 está muy cerca, pero no coincide. El 2, el que está coincidiendo, y fíjense que el 3, el 4 ya después no hay más ningún valor que esté coincidiendo. Por lo tanto, el valor total que estoy teniendo en esta medición es 86,2 milímetros. Entonces, espero que se haya entendido. Esa es la forma de poder observar el nonio y traducir lo que nosotros tenemos acá con la parte numérica y poder transformar esas mediciones a un número concreto. Para complementar esto de la lectura de medición, yo lo que les aconsejo es irse a la parte final del apunte de máquinas y herramientas de la unidad 1 y acá van a tener un enlace en donde hay un profesor de Brasil que creó un calibre virtual que la verdad que está muy bueno. Sí, tiene una página web y todo. Y fíjense que si hacemos clic acá en el centro nos agranda toda la pantalla y podemos jugar con un calibre virtual desde nuestra computadora. Fíjense que nosotros a medida que lo vamos moviendo vamos tomando diferentes mediciones. Es lo que yo les comentaba. Lo vamos abriendo y vamos sumando números, ¿sí? Medidas. Tal como nosotros tenemos nuestro calibre, es un calibre que mide en de a 2 centésimas, o sea la resolución es 0,02, igual que el nuestro. Así que acá podríamos ustedes jugar y poder interpretar verdaderamente qué número tengo. Obvio que acá tengo que apagar la visualización de la medición y de esa manera poder jugar con esto. Lo voy a poner en un número cualquiera, fíjense por ejemplo ahí. Y yo el valor que tengo acá en pantalla, en este caso el 0, está en la zona de 11 milímetros, ¿sí? Porque el 0 no llegó al 12. Por lo tanto, el valor entero que tengo es 11. Pero yo sé que como el 10 que tengo atrás tampoco está coincidiendo, el número no es entero, sino que es con coma. Así que voy a observar del 1 al 9 cuál coincide y de esa manera me voy a dar con el número. El 1 no está coincidiendo, el 2 tampoco, el 3 tampoco, ya el 4 me gusta pero no está coincidiendo y el 5 veo que acá, que es el que está coincidiendo perfectamente. Así que el número que tengo acá es 11,5. Pero como este calibre virtual también mide en centésimas, tendría que observar si alguna de estas chiquititas acá está coincidiendo. Yo sinceramente no lo puedo distinguir bien, no por una cuestión que no vea, sino porque es difícil, pero el número que tengo acá seguramente está comprendido en 11,5. Si libero la visualización, fíjense que tiene 11,52. O sea que estaba coincidiendo también esta línea que tengo acá, ¿sí? Que me da la particularidad de tener las dos décimas, porque tenemos dos décimas, 4, 6, 8 y ya después pasamos a la décima número 6. De esa manera yo puedo jugar
con mi calibre y poder complementar lo que yo les di recién de las mediciones con el calibre pie de rey presencialmente, digamos. Así que bueno, también tienen una aplicación que, esperen un segundo que la voy a buscar, que no lo había buscado antes, pero ustedes en OneDrive tienen una aplicación en la unidad 1 de metrología que se llama paquímetro-milímetro, que es también del mismo profesor, y la pueden, sin entrar a internet, pueden verlo desde acá, ¿sí? Esto también está muy bueno. Lo voy a dejar en el enlace del video para que lo puedan descargar y puedan realizar las mediciones y prácticas de estas en una computadora, porque está genial, está muy bueno esto. También tengo una lupa que acá les muestra el nonio. Acá inicia el nonio y va para allá, y les muestra una lupa de cómo observar la medida. Fíjense que ahí tengo 27 exactos. Acá estaría la línea 25, 26, 27 en milímetros. El 0 está coincidiendo perfectamente, por eso tengo 27,00. Ahora, si yo pondría 27,1, fíjense que ahí el 1 estaría coincidiendo perfectamente. No es del todo amigable con la visualización porque el zoom es muy grande. Pero bueno, está bueno para que lo tengan en cuenta. Bien. Dicho esto, con escape salimos y podemos cerrar la aplicación. Entonces, ya vimos la historia, vimos cómo mantenerlo, cómo conservarlo, las partes del calibre, la lectura, y ahora nos queda la parte de mediciones, la última parte que les había prometido. Para tomar una correcta medición hay que tener en cuenta ciertas cuestiones que la vamos a ver ahora en pantalla, para tener en cuenta, porque es muy importante primero ver cómo voy a medir, qué voy a medir, cómo lo voy a hacer, para luego ir a las piezas de la vida real. Para eso también vamos a usar nuestro apunte y vamos a repasar rápido todas estas recomendaciones de medir correctamente. Lo primero que me aparece en pantalla es que no tengo que hacer una fuerza excesiva de medición con mi instrumento. O sea, que con mi dedo pulgar, cuando yo tome una pieza, una medición, no tengo que hacerlo de una manera muy fuerte con mi dedo. En este caso, cuando ejerzo una medición externa. Lo mismo va a ocurrir si hago una medición interna, ¿sí? El dedo no debe hacer una fuerza excesiva, tiene que hacer una fuerza normal, ¿sí? Una fuerza en donde yo pueda sentir que lo único que estoy haciendo es un poquito de fuerza para mantener, en este caso, la tuerca o el agujero entre las mordazas del calibre. Nada más. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, la medida que yo voy a leer con el nonio que tengo acá va a ser menor que la real que tiene el objeto. Por lo tanto, voy a estar haciendo una medición errónea. Está obvio que acá en la imagen está recontra exagerado. Pero si el calibre no es nuevo, puede haber algún pequeño juego que si le hacemos mucha fuerza a la corredera, podemos empezar a notarlo. Otro consejo muy importante es el error de paralaje, no cometer el error de paralaje. ¿Qué sería el error de paralaje? Bueno, es cuando observamos el calibre desde los costados y no desde el frente. Esto es muy importante porque si lo observamos de costado vamos a tomar una medición, una lectura de medición errónea, que esto sucede bastante a menudo en el torno cuando estamos midiendo en la máquina. También en la vida real nos sucede cuando estamos yendo de acompañante en un auto y queremos observar las agujas del odómetro o del velocímetro del auto, cuando es analógico, por supuesto, es agujas, y desde el acompañante queremos observar la velocidad y lo hacemos de una manera errónea porque no estamos de frente al tablero. Entonces nos va a dar un dato erróneo. Lo mismo ocurre cuando observamos la hora en un reloj, por ejemplo, de pared analógico, de agujas. Entonces, si lo miramos de frente, la hora nos va a dar perfecto. Pero si lo miramos un poco de costado, van a ver que hay un error de medición. ¿Por qué? Porque la base, en donde están los números, y la aguja, hay siempre una distancia. Obvia, porque si no las agujas van a rozar contra
el papel o el fondo. Entonces eso amerita tener un error cuando miramos de costado. ¿Qué es lo que suprime este error? ¿Cuál fue la tecnología que se inventó de hace mucho tiempo? Y la parte digital, ¿no? Los relojes o los instrumentos, tanto en un auto como en un calibre pie de rey, cuando son digitales, ya la lectura de medición pasa a ser directa y no indirecta como en este caso, y por lo tanto evito el error de paralaje. Lo ideal es que hay que mirar nuestro instrumento como si estuviéramos mirándonos a un espejo. La tercera recomendación es evitar medir con la punta del calibre cuando estamos tomando mediciones normales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que tomar la medición de este diámetro de esta pieza, voy a evitar colocar el instrumento con las puntas. ¿Sí? Esto no hay que hacerlo, y lo que tengo que hacer es tratar de colocarlo en el centro del calibre para tomar bien la medida. Otro error que se comete a menudo, y esto mucho en el torno, porque estamos incómodos, cuando estamos incómodos generalmente cometemos este error, que es el error de ladear el calibre. ¿Qué sería ladear el calibre? Bueno, colocar el calibre en una posición en donde no esté a 90 grados. Lo voy a colocar así. Cuando yo ladeo el calibre me queda cruzado para un lado o para el otro, ¿sí? Y no estoy hablando de ladear con este movimiento del calibre, porque esto es un tema de visualización. Puedo hacer esto y no influye en la medida. Sí, obviamente que lo ideal es hacerlo a 90 grados, o lo puedo inclinar un poco, pero el tema de ladear el calibre es cuando lo hacemos inconscientemente, ahí lo estoy exagerando, ¿no? Y lo ladeamos de esta manera. Entonces, si yo ladeo el calibre tal como vemos ahí en pantalla, siempre las mediciones me van a dar de más. Voy a medir de más, porque claramente se ve acá que cuando cruzo el calibre, la medición siempre va a ser mayor. Y por poco que se ladee, por lo general las mediciones ya varían entre 1, 2 o más décimas, y ya los errores terminan siendo muy graves. Ya pasamos a la parte interior. Bueno, cuando medimos piezas interiores, lo ideal es colocar hasta todo lo que se pueda las mordazas interiores dentro del agujero. Esto, por ejemplo, si medimos, en este caso, una tuerca, el agujero de una tuerca, las mordazas interiores tengo que evitar hacer esto, ¿sí? Evitar que colocarlas ahí en las puntitas, y lo que tengo que hacer es meter en su totalidad, o lo más que se pueda, las mordazas dentro del agujero para tomar una buena medición, ¿sí? Eso es otro punto clave. El otro punto, tanto en la parte de diámetros interiores, es fundamental siempre ubicar el calibre. ¿Cómo ubico el calibre? Bueno, voy a tomar otro ejemplo con esta arandelita que tengo acá. Cuando yo tomo la medida interna de esta arandela, lo que tengo que hacer es, obviamente, colocar en las mordazas nuestra pieza, y obviamente que si yo no voy a mover el calibre, lo apoyo y no hago más que esto, es muy probable que las mordazas no se ubicaron correctamente en el centro de la pieza, tal como vemos ahí en pantalla. Entonces, lo que tengo que hacer, mientras yo mantengo mi fuerza con el dedo pulgar ejerciéndola hacia esa dirección, lo que tengo que hacer es mover la pieza, o sea, girarla de un lado para el otro a la pieza que tengo en cuestión. Y de esa manera, una vez que la moví para un lado y para el otro un par de veces nomás, ahí sí voy a observar la medida, que en este caso es 25 exacto el valor que tengo de mi diámetro interior de mi arandela. Siempre tengo que mover. Obviamente que si estoy hablando de un agujero en una máquina, no voy a mover la máquina así, voy a mover el calibre un poquito mientras voy haciendo fuerza hacia afuera, agrandando el calibre. Otro ejemplo, esto es muy importante porque es donde más se cometen los errores. Si yo quiero medir el diámetro interior de esto, lo mismo. Tomo la medida y voy a mover un poquito para un lado y para otro la tuerca, un poquito, y ahí ya estoy listo para observar la medida. Cabe aclarar que, bueno, en este caso tengo, fíjense, 19,2 milímetros. Cabe aclarar que no puedo ejercer mediciones internas cruzadas.
así, haciendo esto. Siempre tiene que estar perpendicular la pieza al calibre, ¿sí? No puede estar torcida de esta manera. Muy importante. Cosa que cuando medimos exteriormente, y sí, lo podemos hacer un poquito. Yo puedo mover el calibre un poquito para poder tener una medición más cómoda. Cosa que con un diámetro interior no lo puedo hacer. Bien, ahora cuando medimos, y no menos importante, obviamente que voy a lograr siempre la máxima medida. Cuando yo tomo un diámetro interior, siempre tengo que lograr la máxima medida posible porque estoy de alguna manera agrandando el calibre. Ahora, si yo tomo una medición de ranuras, por ejemplo, acá tengo un disipador. Si yo tomo con las mismas mordazas, fíjense, el ancho que tengo acá de este disipador, lo que voy a tener que tener mucho cuidado es de no ladear el calibre, o sea, de no cruzarlo, así como lo estoy haciendo ahora, para un lado o para el otro, porque tengo que acá lograr la mínima medida posible, porque si yo lo ladeo un poco, así, voy a estar logrando la máxima medida y no está bien. Tengo que lograr la mínima, ¿sí? La mínima medida cuando, por ejemplo, estoy tomando el ancho que tengo de las paletas de este disipador que tengo acá como ejemplo, ¿sí? O sea que fíjense que para una forma geométrica circular tengo que lograr la máxima medida, y cuando tomo la medición de una pieza con planos, que no es circular, tengo que lograr la mínima medida posible, ¿sí? Cambio de forma geométrica, pero utilizando el mismo instrumento o la misma parte del instrumento, que es la zona de mordazas internas. Ya terminando, la colisa de profundidad, algo también importante a tener en cuenta cuando yo utilice la colisa de profundidad, lo que tengo que tener mucho cuidado es de colocar la pieza recta con respecto al eje de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos visto recién. Si yo tomo una medición con mi calibre, lo que tengo que tratar de lograr es que el calibre quede derecho con respecto a la pieza en ambas direcciones, ¿sí? Tanto ahí que no quede cruzado, como aquí que no quede cruzado. O sea que es, bueno, bastante fácil de equivocarse. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, y lo ideal es que ambas partes de la zona de la base de mi calibre contacten con el borde de la pieza. Esto también es muy importante si lo puedo hacer, ¿sí? Como por ejemplo ahí. Y evitar hacer esto, que estoy ahí una parte en el aire y puedo cometer este error. Entonces lo coloco ahí, y obviamente que voy a tener que tener mucho cuidado para no ladearlo. Bien, y tomo la medición fuera de la pieza. Algo que no todos saben es que en nuestro calibre pie de rey, como ya les había mencionado antes, tiene una cuarta parte de medición, que es la de escalones. Esta zona de escalones es muy utilizada cuando tengo que medir, por ejemplo, voy a utilizar esta pieza, cuando tengo que medir longitudes. Si yo no hubiese sabido que está eso, lo primero que hubiese hecho es agarrar la colisa de profundidad y hacer esta medición, ¿sí? Hago esta medición que tengo acá, tengo que sacar el calibre y tomar la medición fuera de la pieza. Ahora, con la parte de escalones, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el frente de mi calibre sobre el borde de la pieza, ¿sí? Tiene que estar bien apoyada el calibre con respecto a la pieza, ahí, y derecho por supuesto. Y la parte de atrás la voy a ir deslizando con la corredera hasta que haga tope en el frente. Cuando hizo tope, lo que voy a hacer es tomar la lectura de medición de frente, y en este caso, la lectura que yo tengo acá, ahí lo dejé bien, es 44,5 milímetros, ¿sí? 44,5 milímetros. Pero lo estoy haciendo con la parte de atrás, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo que hago es, esta zona del calibre contacta
con la parte del borde y la otra zona contacta con el frente de la pieza. Y de esa manera estoy logrando una medición de escalones, que es mucho mejor que medir con la colisa, porque tengo una zona de contacto del calibre mucho más grande en ambas zonas y aparte tengo este plano para poder apoyar sobre la pieza, que es lo que estaba haciendo recién. Así que es sumamente recomendable, cuando pueda, siempre utilizar esto y evitar la colisa de profundidad en escalones. Puede ocurrir lo mismo con un bulón. Si yo quiero tomar la medida desde donde empieza la rosca hasta la parte de abajo de la cabeza, por lo general hay muchas personas que hacen esto y miden así, que no estaría del todo mal, pero si yo tengo esa zona de medición, ¿por qué no utilizarla? Y colocar esta parte acá y la parte de atrás contacta ahí. Y ambas cosas del calibre, o sea, ambos partes, la corredera y el cuerpo, van hacia el frente de la pieza, ¿sí? Yo hago fuerza para la izquierda con ambas cosas para tomar una correcta medición. En este caso, fíjense que el largo que tengo acá de mi bulón, del fondo de la cabeza al inicio de la rosca, es de 49 milímetros. Bien. Y por último, esto parece obvio, pero es importante, y muy importante, no colocar el calibre en piezas que estén girando. Bueno, ¿por qué digo esto? A veces cuando estamos apresurados, no apresurados por el trabajo, por terminar, porque estamos renegando y queremos de alguna manera finalizarlo, muchas veces no terminamos en un torno de ejercer la parada del plato y ya le estamos colocando el instrumento sobre la pieza. Esto obviamente que trae aparejado, primero, que nos podemos dañar nosotros, podemos tener una lesión en la mano. Segundo, puede el calibre estropearse, trabarse con ese movimiento, con ese pequeño movimiento que falta de frenado, y por lo tanto salir volando o trabarse y doblarse. Así que, bueno, muy importante no hacer esto, esperar que el plato termine de girar y luego colocar el calibre sobre la zona de medición. Bueno, y hay otro ítem más que yo ya se los había dicho, que es la parte del uso del tornillo de bloqueo de la corredera, que solamente se va a usar cuando esté incómodo, no pueda ejercer una lectura adecuada, como si me estaría mirando al espejo, como ya lo habíamos visto antes. Y por ejemplo, si estoy abajo de una máquina o en un lugar muy incómodo, voy a tomar la medida, voy a apretar el tornillo de bloqueo y suavemente voy a sacar la pieza del calibre, o al revés, el calibre de la pieza, para poder ejercer la medición afuera. Fíjense que acá podría hacer esto. Hago la medición, ajusto, saco muy suavemente, que acá está el problema. Cuando yo saco esto, se puede mover, y luego hago la lectura fuera de la pieza. Se cayó. Que en este caso tengo, fíjense, 24 milímetros exactos. ¿Sí? Bien. Creo que nada más. Ya les dije todo. Vimos las mediciones, vimos las recomendaciones. Así que es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan podido comprender la totalidad de todas las funciones que tiene este instrumento, lo importante que es, y bueno, por sobre todo, saberlo utilizar para una buena conservación y para poder tomar las mejores mediciones con un calibre Vernier o calibre pie de rey. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.